Hola, buenos días, bienvenido a Café y Té. Yo soy Esteban Cheong. Y yo soy Pedro Colmenares, pero estamos, a ver, mira, y estamos aquí todavía en... Perfecto, aquí está mi café, Esteban, míralo. Increíble, Hola, buenos pero días. me lo estoy tomando en mi taza china, que es la que estoy usando últimamente. Yo te conté Yo te mando mi té que en mi estas son mis dos gatas. té. Estas son mis dos gatas, mira. Esta es Tina y esta es Siri. Salud. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Pedro, un tema que desde que comenzó, desde que se anunció hasta hoy, todavía es un tema de mucho interés para la comunidad Sí, y en general y para nuestra comunidad china, que es el sí. tema de la moratoria, la ley de moratoria. Sí, es verdad, y no solo, bueno, para la comunidad china en particular, pero todo el mundo, o sea, a mí mismo como empresario, a todos los que estamos trabajando con todo. Y bueno, en las redes sociales pusimos que íbamos a estar hoy haciendo nuestro café y té sobre el tema, y creo que nos tienes una sorpresa, hay alguien que nos va a ayudar con ese tema, ¿no? Definitivamente, invitamos hoy a Aimee Senma de Grimaldo, presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá, para que nos ilustre con detalle en qué consiste lo que es la ley de la Wow. moratoria bancaria. Hola Aimee, buenos días. Hola, Hola Aime. Pedro, hola Esteban, ¿cómo están? Muy bien, Qué gracias. invitada, qué invitada. Invitaste a la que sabe todo, pues. No, aquí muy Exactamente. contenta de estar con ustedes y Bueno, tener la oportunidad. Y aquí está salud, mi café, salud. salud. Ya, bueno, Esteban toma té. Él es el té, yo soy el café. Y bueno, ya veo que tú eres de café también. Yo soy de ambas, me encanta el té y me encanta el café, así que puedo tomar té y café con ustedes con muchísimo gusto. Entonces, Ok, está qué perfecto bueno. para lo que vamos a conversar el día de hoy. Aimee, nosotros durante los últimos días, tal como le comenta Pedro, vemos muchas inquietudes. A pesar que se anunció, a pesar que se ha hablado mucho y vemos diferentes reportajes, artículos en los medios, aún así, entre la comunidad hay dudas. Comenzando por ahí, y una pregunta que vemos es que la expectativa en general es que la moratoria bancaria iba a ser extendida hasta el mes de junio. No obstante, nos encontramos con la sorpresa, grata por cierto, que la misma será extendida hasta el 31 de diciembre del presente año, basado en qué consideraciones llegaron a este acuerdo y si en el fondo, como dice, hay casos encerrados que al final termina siendo más perjudicial para la persona. Esa es la duda y inquietud que nosotros vemos en algunas redes, algunas páginas. Bueno, muchas gracias por la invitación, Pedro, Esteban, y a toda la comunidad china, de verdad. Y tú tienes varios puntos, Esteban, que son muy importantes. Creo que el que haya dudas es natural. Estamos en un entorno de alta incertidumbre. Yo creo que todos los que estamos acá pudiéramos coincidir en que el COVID le ha puesto un nivel de incertidumbre al mundo entero, siendo una condición que no tenía ningún precedente. Estamos todos actuando y aprendiendo. Entonces, es normal que existan dudas, es normal que tengamos la responsabilidad el gremio bancario de seguir comunicando a nuestros clientes en qué consiste esta moratoria, por qué la hicimos y cómo debiera funcionar. Entonces yo quiero empezar compartiéndoles que la banca que ha existido en Panamá por más de 100 años tiene un propósito y es acompañar a nuestros clientes en sus proyectos. Ese propósito es el mismo propósito desde que iniciamos estos 100 años y seguirá siendo el propósito una vez superada la crisis del COVID también. Entonces, conscientes de esa realidad, conscientes de que el COVID, como que inicia como una crisis de salud, se convierte en una crisis económica, los bancos nos sentamos y tratamos de entender cómo podíamos acompañar a nuestros clientes en una situación que indiscutiblemente en una cuarentena en donde los negocios están cerrados, en donde sabemos que hay contratos suspendidos, no podíamos pretender y pensar que los clientes no iban a estar impactados. Y es cuando lanzamos el primer comunicado con medidas de moratoria por 3 meses que, como tú bien señalas, Esteban, terminaban en junio de este año. No obstante, y los tres que estamos acá pudiéramos hablar en un café, junio o el 1 de julio, desafortunadamente, probablemente el COVID tampoco no se va a haber ido, eso es un hecho ya. Y segundo, nuestros clientes tampoco habrán tenido la oportunidad de recuperarse de esta crisis. Por ende, los bancos nuevamente nos reunimos y dijimos, vamos a entender cómo podemos seguir, establecer un mecanismo que pueda seguir ayudando a nuestros clientes. Y es cuando sale el segundo comunicado con moratorias que pueden llegar hasta diciembre. Y aquí quiero hacer un alto. ¿Qué significa moratorias que llegan hasta diciembre? Primero que todo significa que las moratorias que inician el 1 de julio no son automáticas, Esteban y Pedro.
Los clientes tienen que ir a sus bancos y deben sustentar una afectación del COVID todavía el día 30 de junio o 1 de julio, porque si no lo hacen de forma automática, no van a ser extendidos sus créditos. Segundo, una vez sustentada esa afectación, ¿qué va a suceder? El banco, dependiendo de la realidad del cliente, entonces va a hacer extensiones que pudieran llegar hasta diciembre, pero no son obligatoriamente hasta diciembre. Creo que eso es importante también. ¿Y por qué? Porque la idea de esto es que todos comprendamos que las medidas de moratoria deben ser usadas primero que todo por los clientes que estén afectados. Un cliente que no esté afectado, y me hace mucho la pregunta, ¿quién en un contexto como hoy no está afectado? Alguien que mantenga su ingreso laboral, por ejemplo. Alguien que su compañía le haya seguido manteniendo su salario. Esa persona no debiera hacer uso. Una empresa que ha tenido la bendición de poder seguir trabajando no debiera hacer uso de un alivio. ¿Por qué? Porque afecta a alguien que sí lo necesita. Y recordemos que los alivios son finitos, son recursos limitados. Entonces, es importante recordar medidas que sí buscan ayudar y acompañar a los clientes. ¿Qué debiéramos hacer los clientes? Debiéramos aprovechar los meses de mayo y de junio para acercarnos a nuestros bancos y explicar nuestra situación e idealmente encontrar la forma de reestructurar nuestros créditos. Esteban, esa es la mejor forma. Más que estar pensando en una moratoria, es ver cómo yo puedo reestructurar mi crédito a la nueva realidad de mi negocio. Mi negocio ha bajado su capacidad de ingresos en 50%, por decir algo. Yo debo acercarme ya a la organización y decir, no puedo hacerle frente al pago que venía haciendo antes. Entonces necesito ajustar mi crédito a mi nueva capacidad y buscar mecanismos o buscar estructuras que ya se ajusten a esa realidad. Pero es importante recordar esos dos puntos. No son automáticas, el cliente debe sustentarlo y pudieran llegar hasta 180 días y deben ser utilizadas por los clientes que estén afectados. El cliente que no está afectado debiera seguirle haciendo frente a su obligación de pago. Ok, Aimé, mira, muy interesante eso que estás diciendo, porque yo creo que la gente pensaba que yo he escuchado a mucha gente que nos ha dicho que pensaba que eso era automático, porque sí. De hecho, he visto muchos memes de internet donde la gente piensa que todos los créditos en general, hasta lo que le debo yo a mi compadre, se va a suspender, digamos. Quiero hacerte una aclaración. Como estamos en línea, hay gente en el portal de China 507 que nos está haciendo comentarios. Entonces, algunas de las preguntas para los que están en línea, más te está saludando directamente a ti, Carlos Hamdan. No sé si te lo conoces. Y Saludos. entonces, ya sabes, la gente que está en línea viéndonos, si tiene preguntas particulares que se nos vayan a pasar a nosotros, pues nos las ponen ahí y nosotros con mucho gusto le preguntamos a Aimé. Entonces, Aimé, mira, una cosa que también nos preguntaron mucho es en qué área concretamente cubre pues estas cosas. Si hay alguna limitación con respecto a las áreas y qué áreas no están cubiertas. No sé si hay alguna que no esté cubierta. Perfecto. Vamos a hablar. El primer comunicado que hacemos los bancos en marzo y que era la mora que tú mencionabas, Esteban, que iba hasta junio, esa mora sí fue automática, Pedro. Y en esa mora entraron todos los clientes de la banca de consumo, es decir, préstamos personales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto, tarjetas de crédito. Esos productos, que son los principales productos de la banca panameña en el mundo de las personas, esos en abril entraron de forma automática y hoy tienen una mora hasta 30 de junio. Ese universo de productos y de clientes, ¿verdad? En las empresas, ¿qué se ha venido haciendo y se seguirá haciendo? Y ustedes son empresarios, las empresas todas no son iguales. Indistintamente que estén en las mismas industrias, por ejemplo, podemos hablar de un supermercado, para estar en la comunidad ahora y un poquito más en la realidad del contexto, un supermercado en un barrio que, digamos, tiene menos impacto, tiene un nivel de compra de cierto estatus, puede tener una realidad distinta a un supermercado en otro sector. Ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, con las empresas que hemos hecho, hemos ido caso a caso. Entonces, con las empresas, los bancos sí hemos estado conversando con nuestros clientes y hemos ajustado esas moras a la realidad del negocio. Entonces, tu meme y el comentario de que le aplicaba a todo el mundo, en el primer gran bloque de medidas, en la banca de personas, en los productos de personas, sí aplicó de forma automática. Ahora, en este segundo bloque de medidas es cuando no es automático. Los clientes no tienen que correr ya, no tienen que asustarse ya. ¿Por qué? Porque tenemos todavía el mes de mayo y de junio para que
puedan acercarse a sus bancos y demostrar su afectación. Y aquí quiero hacer un alto. Nosotros estamos en un contexto muy complejo en el mundo, en donde el distanciamiento social parece ser que es la única medida efectiva de prevenir el contagio del virus. Cuando yo digo acercarse a sus bancos, no me refiero a ir a una sucursal, me refiero a ir a contactar a través de los landing pages, es decir, de internet, de call center, de las páginas web, de distintos mecanismos que los bancos hemos puesto a disposición de los clientes, porque recordemos que tenemos que cuidarnos todos como ciudadanos para tratar de que Panamá realmente baje esa rata de contagio y podamos hablar de una apertura económica. Entonces eso es bien importante, Pedro y Esteban, que lo tengamos en consideración también. Yo creo que ahí me fue buena esa observación de que no es que hay que apersonarse físicamente al banco, porque si Muy importante. en este caso se llenarían los bancos de la cantidad de personas que van a llegar para solicitar extensión. Muy, muy importante, Esteban. Oye, en la ahí me un comunidad es comentario pedido rápido. muy específico. A ver. Dice alguien en el portal que, o sea, antes de que nos apartemos del tema, ¿cuáles son los soportes de sustentación? ¿Eso cualquier ejecutivo lo orienta o hay alguien en particular? O sea, muy importante. En este momento nos encontramos los bancos tratando de homologar en la medida de lo posible cómo vamos a pedir la sustentación de una afectación del COVID, Pedro y Esteban. ¿Por qué? Porque quisiéramos que nuestros clientes tuviesen una experiencia lo más homogénea posible y no que un cliente que va a un banco es una cosa, un cliente que va a otro banco es otra cosa, porque eso empieza a generar estrés e incertidumbre en la que ya todos estamos inmersos. Entonces, estamos trabajando y esperamos que en el mes de junio, digamos, de esta manera vamos a tratar de homologar cómo un cliente demuestra afectación. Pero de manera ya muy, muy general les puedo comentar algunas que ya sí están acordadas. Clientes que hayan tenido suspensión de sus contratos o reducción de jornadas laborales y de reducción de compensación económica pueden ir con la carta que las empresas están dando. Esa es una manera de sustentar. El cliente que desafortunadamente tenga un cese laboral también puede ir con eso. El cliente que era un ingreso familiar, digamos esposa y esposo, y los dos eran deudores y uno de los dos tiene alguna de estas condiciones, la persona lo demuestra con estos documentos que sí son documentos estándares. Para la comunidad china hay un punto muy importante. Tienen una dinámica de trabajo un poco distinta. Un mecanismo de sustentación, Esteban, es, por ejemplo, los movimientos en las cuentas, porque sabemos que no hay estados financieros, sabemos que es una dinámica distinta, entonces nuestros clientes de la comunidad china pueden, a través de los movimientos de sus cuentas, sustentar la afectación. Una empresa que recibía $100 y ahora recibe 50 mensualmente, evidentemente demuestra que tiene un impacto del 50% en su ingreso a través de los movimientos de las cuentas. Entonces, eso es bien importante que lo tengan presente porque entendemos que es una realidad distinta. No, ahí si sacan alguna cosa en particular, cuenta con nosotros para mandar la información. O sea, aquí la replicamos. Con mucho gusto. Nos la mandas y nosotros la replicamos. Muchas gracias. Para nosotros, la comunidad y para el sistema bancario de la comunidad china es muy importante. Todos los clientes son importantes y para mí era muy importante tener la oportunidad, Esteban, y te lo agradezco realmente, de conversar, porque entendemos, vuelvo a decirlo, que es una situación atípica. No hemos estado en esta situación antes y requerimos estar comunicándoles a nuestros clientes. Yo les doy la tranquilidad a los clientes de que los bancos estamos para ayudarlos, de que los bancos en este momento, al igual que lo hemos estado siempre, estamos para acompañarlos, pero tenemos que tener esa dinámica muy continua de poder entender dónde están los impactos de los clientes para poder entonces entregar soluciones particulares. Yo creo que es muy importante esa conversación que estamos teniendo, porque de alguna manera existe una narrativa en los medios, en redes sociales, que quiere convertir esto como si fuera una lucha de los ricos contra los pobres y el sistema bancario contra los pequeños comerciantes. Y creo que no es el punto. Y de hecho, lo que tú estás comentando sobre el manejo que se dará con la comunidad china y que se va a ver principalmente en su movimiento bancario, demuestra el conocimiento y el pragmatismo que está mostrando con nuestra comunidad. Así que esa parte es muy interesante que vamos a divulgarlo. Esteban, y mira, qué buen punto el que traes. Yo quiero ir, Pedro, y ustedes me dijeron aquí que era conversar, así que vamos a conversar y a mí me gusta conversar. El tema de las bancas, miren, como país, y yo les diría, deberíamos sentirnos muy orgullosos de contar con un sistema bancario como el panameño. ¿Y por qué? Y Pedro lo podrá decir luego. Panamá es uno de los pocos países en la región en donde el acceso a crédito es altísimo. Y el acceso a crédito significa que un cliente puede ir a un banco y pedir un préstamo, para ponerlo muy sencillo. Ese acceso a crédito es el segundo más alto en Latinoamérica. Chile lo tiene un poquito más alto que nosotros y luego viene Panamá. ¿En qué se traduce?
en que las personas puedan tener propiedad, puedan adquirir un bien, en que las personas puedan desarrollar negocios, en que las clases medias puedan progresar y en que los ingresos de las personas puedan crecer. Sin la banca, nada de eso es realidad. Es mucho más difícil. Entonces, cuando hablamos de que la banca, tratamos de llevar esto a una lucha, yo creo que no hay nada más desacertado que eso, porque la banca en lo que se traduce es en progreso de las economías y economías emergentes como las nuestras, mucho más todavía. Y lo vemos concretamente cuando analizamos fríamente los números de Panamá. Y eso es gracias a que ha habido un sistema. En Panamá tenemos aproximadamente 4 millones de cuentas de depositantes particulares, que son nuestra principal fuente, que ese es otro punto muy importante. Cuando hablamos de las decisiones de la banca, recordemos que los bancos manejamos los fondos de los depositantes. Los bancos no manejamos otros fondos. Entonces los bancos tenemos que ser muy cuidadosos en las decisiones que tomemos, porque ¿qué fondos estamos manejando? Los de nuestros clientes. Es así de sencillo, hay que ser muy responsables, por eso es que somos muy regulados. Entonces, cuando uno ve todos estos temas, yo creo que no hay que perder nunca el contexto. Yo les decía, 4 millones de cuentas, el 91% de esas cuentas son cuentas con saldos menos de $5,000. No estamos hablando de que son cuentas, ¿me explico? Entonces, esa es la banca. La banca son 26,000 empleados. Las bancas son 4 millones de depositantes panameños. La banca son compañías pequeñas y medianas empresas que han hecho realidad sus proyectos. Y la banca son individuos que han hecho realidad sus sueños de educar a sus hijos, tener vivienda, tener autos y progresar. Esa es la banca realmente. Pedro, yo creo que qué bueno saber que nosotros estamos entre los 91%, ¿no? Aimé, siguiendo esa línea del antagonismo, que realmente yo creo que en ese momento lo importante es la unión, la solidaridad, y no quiero sonar como retórica, y la unión debe prevalecer no solamente a nivel internacional, que vemos mucha confrontación entre países, sino también nosotros en lo local, en el país, de que todos los sectores trabajan de manera armoniosa y mirando a una misma frente. Una pregunta referente a lo que conversé antes es, hemos visto recientemente quejas de personas que afirman que les sigue generando cargo en sus cuentas. Generalmente, ¿qué tipo de cargo es lo que se genera de lo que las personas comentan? Sí, muy importante. Recordemos esta mora, ¿qué significa, Esteban? Muy sencillo, que los pagos que yo tenía que hacer, por ejemplo, en abril, en mayo y en junio, no tengo que hacerlos. Y el banco no va a cobrar intereses de mora ni recargos por pagos tardíos. El banco que sí va a cobrar los intereses regulares. Entonces, es normal que el cliente vea que hay intereses regulares, los intereses normales que siempre pagamos y siempre cobramos los bancos. Lo que no se va a incluir en este periodo es que yo adicional te cobre interés por recargo de no pago o comisiones por no pago. Eso no va a suceder, pero los intereses regulares sí se cargan. ¿Qué va a suceder cuando termine la mora? Eso es bien importante también que recordemos todos. Cuando se levante la mora que el cliente haya escogido, lo que sucede es que el cliente en ese momento va a tener que seguir haciendo frente al pago regular que venía haciendo, Esteban. Los bancos no vamos a exigir que, vamos a suponer, Esteban se acoge a una mora hasta septiembre, por decir algo, y pagaba $100 todos los meses, dejó de pagar 6 meses, ¿verdad? ¿Qué pasa? En octubre, Esteban sigue pagando $100. Yo no le voy a pedir a Esteban que pague $100 más los $600 que no pagó. Entonces, ¿qué va a suceder? Se extiende el plazo para que Esteban no vea impactada su capacidad de pago, porque entendemos que en este momento de la forma más efectiva que podemos ayudar a nuestros clientes es ayudándolos con su liquidez, o sea, con su dinero en el bolsillo, para que el cliente sepa que yo puedo seguir pagando $100 y no voy a tener que pagar más, en ese caso que yo te mencionaba, y pueda tener tranquilidad para superar esta crisis que sabemos que desafortunadamente no va a ser muy corta de plazo. Ok. Jaime, dos preguntas que están aquí. Una de comentarios. Dice alguien puntualmente, dice, Banismo ha demostrado que en los últimos tiempos preocupación por las pymes. ¿Están considerando algún esquema de crédito especial para reactivar las actividades productivas? Uno. Y lo otro fue, quiero saber qué significa que el stop de los préstamos no incluye los intereses. Okay. Esas son dos preguntas. Perfecto. Disculpe, Jaime. Ahí, aparte de Banismo, que siempre ha tenido ese enfoque de apoyar a los pymes, yo quisiera también que se extendiera en un contexto más amplio, lo que está
industria bancaria en general, si Correcto. han estructurado algún tipo de plan. Perfecto. Sí. Listo. Bueno, con relación a las pequeñas y a las medianas empresas, a las pymes, esa es un área que definitivamente ha sido foco. Voy a contestar primero la pregunta de Banismo para Pedro, que fue puntualmente la que hizo. Bueno, Gisbelia Estrada es la Perfecto, pregunta que en la hizo página Gisbelia. web. A Gisbelia le voy a Gisbelia nos está contestar. viendo. Exacto, a Gisbelia le voy a contestar. En efecto, Gisbelia Banismo sí ha estado enfocado en el tema de las pymes desde ya hace un par de años atrás. ¿Qué hemos hecho? Hemos tenido acceso a líneas de bancos multilaterales, principalmente, que están enfocados en el tema de las pequeñas y medianas empresas, para ayudarnos a apoyar, para darnos fondos que permitan prestar para estas empresas. Y nosotros hemos ido en búsqueda de esos fondos y ya tenemos fondos disponibles. Hay un foco muy específico que Banismo ha llevado adelante desde hace un par de años atrás, Gibelia, y tiene que ver con, haciendo alusión al suéter de Pedro, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que aboga por la equidad de género. Y nuestros fondos en pequeñas y medianas empresas están muy enfocados en pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres. ¿Y por qué? Porque las mujeres tienen una situación de discriminación en todo el mundo todavía y hay una oportunidad genuina de que mejore el nivel de acceso al crédito de las mujeres en sus pequeños y medianos negocios. Entonces nosotros en particular, Banismo está muy enfocado con este compromiso para generar impacto y va bajo el ODS 5 de equidad de género, es decir, trabajar en pro de las pymes lideradas por mujeres. Tristemente el COVID nos demuestra que las mujeres nuevamente están en una situación desventajosa, son muchas de las que están en esa primera línea de defensa, tienen mayor nivel de contagio y adicionalmente en un esquema de teletrabajo tienen muchas menos facilidades para mantenerse en teletrabajo que el hombre por la convivencia de la responsabilidad laboral y familiar. Entonces, el caso de Banismo, en efecto, sí estamos y ya hemos tenido fondos para esa línea. Recordemos que Banismo también tiene fue el emisor del primer bono de género en Latinoamérica, así que nosotros estamos comprometidos en apoyar a las pymes, específicamente pymes de mujeres. Eso no quiere decir que no trabajamos con las pymes de hombres, ojo, también trabajamos, pero tenemos un compromiso muy frontal con las mujeres porque consideramos que como país y como sector privado tenemos que adueñarnos de alguna capacidad, de alguno de los grandes retos del mundo en los que tengamos capacidad de ejercer influencia. Luego, el sector bancario, Esteban, tú decías cómo está trabajando. Las pymes son un sector y todo el mundo, todos los grandes analistas, los grandes conocedores en el mundo, o mejor dicho, los grandes estudiadores de esta pandemia en el mundo han señalado que las pymes tienen que ser un foco de atención en todos los mercados, en todas las economías. El gobierno de Panamá recientemente, el ministro Alexander, anunció la obtención de fondos para pequeñas y medianas empresas. Él habló de $150 millones por parte del BID para propiciar y promover el desarrollo de las pymes. Entonces, ya hay consecución de fondos por parte del gobierno de la República. El sector bancario está esperando las reglas todavía, es decir, si estos fondos solo van a ser usados por el Banco Nacional o si la banca privada va a tener acceso a estos fondos. Estamos esperando esas reglas, pero ya el gobierno está trabajando, ya el ministro Alexander ha dicho también que estos son los primeros fondos. Ellos van a seguir en sus conversaciones para buscar más fondos para que los bancos puedan disponer para ayudar a las pymes. Creo que el reto que nos presenta esta pandemia con las pymes, que tiene que ser un foco de trabajo para todo el país, es ayudarlas también en la transformación, Esteban. Y yo creo que eso es algo en lo que tenemos que pensar como país, porque tenemos que empezar en los modelos tradicionales de las pymes en nuestros países, en la tecnología y apalancar esos modelos de negocios y en las nuevas capacidades que se van a requerir. Y en ese sentido también los bancos hemos empezado a trabajar en la entrega de talleres y de conocimientos blandos, que no son blandos porque en realidad son muy duros, pero de las nuevas competencias que se requieren, porque vamos a tener que transformar nuestros negocios y esa es una realidad. Yo creo que usted tocó un tema muy interesante. Por un lado, se abre el tema de capital, que obviamente es lo que se necesita para trabajar, pero estamos enfrentando a una nueva situación. Por ejemplo, los amigos, los artesanos, que están en la parte muy enfocada al turismo, que es definitivamente el área más afectada. ¿Cómo hacer una reconversión para, en el caso de estos artesanos y muchos otros más, puede transformarse? Y luego, no sé, con el apoyo de los préstamos, que le puede facilitar la industria bancaria. Mira, y luego tengo la pregunta de Pedro, que no he olvidado, que es la de los intereses, y la vemos, Pedro. No, y hay un comentario que quiero hacer de los artesanos. O sea, nosotros tenemos un esfuerzo que se llama Open Arts PTY, que es una incubadora de empresas culturales, y por ahí hemos estado reunidos con Raúl Romero. Ah, qué bueno. Después te cuento en otro momento, pero estamos viendo cómo lo echamos a andar. Vamos a ver. Sí. Pero sí, tienes razón, los artesanos están muy afectados, es cierto.
No, yo creo que acá habrá que, lo que sí hay que tener, cuando hablemos de reactivación, hay que tener un cronograma muy fuerte de inversión o de educación en tecnología de toda la fuerza laboral que nos quede de alguna manera ociosa, si es que la palabra es adecuada, porque creo que ese es un compromiso muy importante que los países no podemos desaprovechar en este momento y es una realidad. Tu segunda pregunta tenía que ver con lo de los intereses y creo que eso es importante Sí. para darlo con claridad. Lo hablábamos con Esteban hace un momento también, pero esta mora que incluye, Pedro, esta mora significa que, para hacerlo muy sencillo, el cliente que tenía que hacerle un pago al banco de $100, por decir algo, para usar números sencillos. Recordemos que esos $100 que el cliente paga todos los meses de un préstamo de hipoteca, por ejemplo, esos $100 incluyen capital, incluyen intereses, incluyen seguros, incluyen principalmente esos, porque FESI no hay, porque en la primera vivienda no hay FESI, pero si fuera un crédito que lleva FESI, incluye FESI también. ¿Qué pasa? Esos $100 el cliente no los va a tener que pagar. ¿Qué hemos hecho los bancos? Hemos dicho, perfecto, no lo pagas y yo te los extiendo en el plazo para que cuando levante la mora tú sigas pagando los $100. Pero los intereses regulares se siguen acumulando. ¿Y por qué se siguen acumulando? Se siguen acumulando porque hay que recordar cómo funciona el negocio bancario. Y el negocio bancario funciona, para ponerlo muy sencillo. Nosotros captamos fondos de los particulares, principalmente en Panamá, de las personas. Son los depósitos, las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo fijo, las cuentas corrientes, ¿verdad? Sobre las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo fijo, todos ustedes saben que les pagamos intereses. Esos fondos que nosotros captamos de las personas son los fondos que nosotros usamos para prestar y cobramos intereses. Y esos intereses y ese capital que cobramos son lo que a su vez usamos los bancos para pagar los intereses de los depósitos, para pagarle a los empleados bancarios, que son 26,000 más o menos, para pagarle a los empleados indirectos, que son más de 30,000. ¿Quiénes son? Por ejemplo, proveedores de mensajería, proveedores de tecnología, proveedores de manejo de efectivo. Todos esos son el círculo virtuoso de la banca. Con esos fondos les pagamos. Entonces, nosotros tenemos que seguir pagando y por eso es que tenemos que seguir cobrando intereses, porque nosotros le seguimos pagando todas las obligaciones, mejor dicho, seguimos haciéndole frente a todas nuestras obligaciones de pago. Entonces, eso es importante comprenderlo. ¿Es un sacrificio para los bancos? Sí, es un sacrificio para los bancos. ¿Por qué? Porque cuando yo no recibo los $100 que Esteban me tenía que pagar todos los meses, digamos por 3 o por 6 meses, y yo sí tengo que pagar los intereses de los depósitos, los salarios de las planillas de los bancos, los proveedores, probablemente, ¿qué tienen que hacer los bancos? Ir a buscar fondos con los bancos corresponsales o pagar más depósitos y pagamos por esos fondos. Entonces, en realidad tenemos un costo directo, tenemos que ir a comprar más fondos y pagar por ellos. Porque los fondos que yo estaba supuesta a recibir, no los voy a recibir por la moratoria que le estoy dando a mis clientes. Entonces, es bien importante entender esa dinámica para cuando hacemos comentarios o tenemos preguntas con relación al por qué se cobran intereses, al por qué no se pueden dar de gratis, y es por entender la dinámica del negocio, porque los bancos, pero mejor dicho, manejamos los fondos de terceros, y eso es muy importante. Aime, Un segundito. Perdón. Terry Wong pregunta, ¿entonces se van a aplicar intereses a las tarjetas de crédito? Terry Sí, Wong a en el todos los portal. productos, todos los productos. Lo que no se va a aplicar son intereses de mora, ni recargos, ni comisiones de pago tardío. Cuando normalmente, si no estuviera una moratoria, ¿qué hubiera pasado? En un crédito hipotecario, Esteban no me paga 3 meses la letra, yo puedo ir a ejecutar la casa de Esteban. Eso sería un mundo normal. Y aparte le cobraría intereses de mora, le cobraría comisiones. Hoy no voy a ejecutar la casa de Esteban y tampoco voy a cobrar intereses de mora. En la tarjeta, ¿qué pasaría, Pedro? Yo te cobro intereses de mora, comisiones de recargo, hoy tampoco te los estoy cobrando. Aime, Ese es otro impacto también para los bancos, porque son ingresos que no estamos recibiendo. una pregunta un poco fuera de lo que estamos conversando. ¿Cómo ha sido esta medida que se ha tomado aquí en Panamá en conjunto con el gobierno nacional de extenderse hasta diciembre en comparación con otros países de la región? Y por otra parte, ¿afectaría eso un poco a cómo los bancos internacionales ven a Panamá y afecta su confianza de venir aquí a establecerse? Muy importante esa pregunta, Esteban. Las medidas que hemos tomado, y son medidas que ha tomado el gremio bancario en coordinación con el regulador bancario y con el Ejecutivo,
siempre han sido medidas que toman en consideración dos puntos importantísimos. Primero, garantizar en todo momento la seguridad de los depositantes del sistema bancario panameño. Esa es la primera. Y la segunda, asegurar que la sostenibilidad del sistema, es decir, pensar en el largo plazo. Estas medidas están orientadas nuevamente a clientes afectados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros a abril, Esteban, una muy buena noticia, habían clientes, aproximadamente entre el 40 y el 50% de los clientes que podían tener derecho a un alivio, hicieron frente a sus obligaciones. Eso es maravilloso. Y esa es la manera de garantizar sostenibilidad en el centro. ¿Por qué? Porque el que no necesita un alivio debe seguirla haciendo. Eso se llama solidaridad. Esa es la real solidaridad que una pandemia como la que estamos hoy día nos exige a todos. Entonces, son decisiones responsables, son decisiones que están tomando en cuenta en todo momento la seguridad de los depositantes, la sostenibilidad del centro y requieren la solidaridad de nuestros clientes. Es decir, requieren sí o sí que el cliente que pueda pagar, así sea menos cantidad, lo haga. Qué bueno saberlo. ¿Cómo lo ven los bancos? Los bancos, mientras se ha manejado, los bancos internacionales, conversaciones muy fuertes con el sistema, y en la medida que esto sea, como te lo he compartido, el resultado de medidas tomadas a conciencia en donde tengamos el llamado a que no se haga uso de un alivio a quien no le corresponde, en que acompañemos al cliente que realmente está afectado, esto debe ser y está siendo visto de una manera, digamos que en el contexto tan complejo como el que estamos viviendo. Es decir, son medidas que acompañan una realidad muy compleja. ¿Cómo se comparan con el resto de los países? Yo te diría más que decir con el resto de los países, que es muy, muy abarcador. Yo quisiera limitarlo, por ejemplo, a Centroamérica, y son medidas mucho más agresivas que muchos de los países de Centroamérica, e incluso que algunos de países de Sudamérica como Colombia, por ejemplo. Sí. Una pregunta, perdón, que tiene que ver con lo que está hablando. Álvaro León pregunta, ¿algún banco del país puede quebrar debido a esta pandemia? Yo creo que no, pero no sé. Yo te diría, esa pregunta no soy yo quien debe contestarla realmente. Recuerden que quien regula el sistema bancario es el superintendente y es quien tiene acceso a toda la información. Pero recuérdate, le doy dos datos muy importantes a Álvaro. Primero, data al 31 de marzo del sistema bancario panameño, liquidez del 55%, solvencia del 15%. Son dos ratios que uno tiene, dos indicadores que uno tiene que ver como cliente. Yo les diría, uno los debería ver del banco con el que uno trabaja. Uno indica la capacidad de hacerle frente a situaciones imprevistas, que es la liquidez, que es del 55 cuando el mínimo es del 30, o sea, es un sistema muy líquido. ¿Y por qué es tan líquido? Porque hay quienes dicen, un sistema tan líquido le pone presión a la rentabilidad, pero en un país que no hay banco central es muy importante que sea un sistema líquido. Nosotros no tenemos un banco que le pueda inyectar liquidez a un sistema como lo ha hecho Colombia, como lo ha hecho Chile, por ejemplo. Y en efecto, y la sostenibilidad es otro indicador. ¿Eso qué dice? ¿Cuánto patrimonio? ¿Cuál es el nivel de fortaleza patrimonial de los bancos para hacer y para crecer? Y ese es del 15% y el mínimo es del 8%. Entonces, yo le diría que es un sistema robusto, es un sistema bien manejado. Es una crisis compleja, pero estamos tomando decisiones basadas siempre en garantizar la sostenibilidad del centro, Pedro. Aquí, Aimé, tengo una pregunta, momento de sacar la bolita de cristal. Aquí, lo que nos pregunta, la última cifra que tenemos acceso hasta el 13 de mayo del presente año, se ha modificado hasta el 41% del total de la cartera. Aparentemente, buena parte está en la parte de préstamo hipotecario, aparentemente. En ese caso, afectaría mucho a la parte del sector de construcción, que es uno de los generadores de trabajo. ¿Cómo usted ve que será esta situación? ¿Cómo será la industria inmobiliaria y todo lo relacionado ahora cuando ya volvemos a la nueva normalidad? Ok. Primero, en efecto, el dato al 13 de mayo, que es el último dato, esperemos que esta semana tengamos dato actualizado que podamos publicar la próxima, habla de 817,000 clientes y 23 billones de dólares de portafolio. Esa, la matemática que hacen es 23 de 55 y ahí llegan al 41. Esa matemática a mí en lo personal no me parece correcta y les digo por qué, porque no necesariamente todos los clientes necesitan el alivio, recordemos. Uno debiera tener en cuenta cuál es el porcentaje de clientes que tienen alivio de los que están realmente afectados. En las carteras de consumo el porcentaje es altísimo, Esteban, ya, porque fueron prórrogas automáticas. Entonces yo te diría, las carteras de consumo ya están, acordémonos, casi que automáticamente extendidas. Donde el avance es más gradual en las carteras comerciales, porque las situaciones son distintas y hay que negociar uno a uno con los clientes. Entonces, en la cartera de consumo, el principal producto en el sistema bancario panameño es hipotecario. Claro que va a ser el producto que va a llevar mayor peso,
de los alivios. Eso no le encuentro la relación directa con la reactivación y qué va a pasar con la industria inmobiliaria. Yo creo que recordemos, esos son clientes que ya tienen una hipoteca, clientes que de alguna forma han visto afectación en su ingreso y no le han podido hacer frente a su obligación. Ahora, tu segunda pregunta, ¿qué va a pasar una vez la reactivación? ¿Cómo vemos nosotros el sistema bancario y la industria de construcción? Es una industria muy importante en la economía panameña, primero. Segundo, es una industria muy importante en el sistema bancario panameño. Si nosotros sumáramos hipotecas personales y lo que usualmente llamamos interinos de construcción, por ejemplo, en las carteras comerciales, eso puede andar por el orden del 30% de los balances. Entonces, es un segmento muy importante. ¿Cómo lo estamos viendo? Yo creo que no va a ser sorpresa para nadie. Es un sector que ya venía con impactos previos al COVID, porque teníamos una economía que empezaba a demostrar ciertos signos de desaceleración, recordemos, y teníamos una sobreoferta en algunos espacios como espacios comerciales, ya se hablaba del tema de oficinas, se hablaba del tema de centros comerciales, por ejemplo, y eso era previo al COVID. Eso le va a poner presión al día 2, por llamarlo de alguna forma. Eso no es noticia nueva para nada. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando con el gremio para entender cómo podemos acompañar y cómo podemos propiciar mecanismos para que ese déficit habitacional que existe, porque todavía existe un déficit habitacional en Panamá en la base, pudiéramos encontrar un mecanismo en donde esas personas pudieran tener acceso a un crédito y les pudiéramos dar una rotación para mantener una actividad económica. Entonces, en eso estamos trabajando, pero va a ser un sector, al igual que muchos otros, que vamos a estar retados una vez inicie o se reactive la economía. Creo que en este momento la gran mayoría de los sectores van a estar retados y lo que tú decías es muy cierto. Requiere que todos trabajemos juntos para poder salir adelante y superar la crisis. Pedro, ¿cómo estamos nuestros amigos? No, bien. Lo bueno es que, en estas preguntas de la gente pregunta todo, lo que se imagina, lo que no se imagina. Yo pregunté lo del banco porque ya he escuchado a varias personas hacer esas preguntas. Qué bueno poderle preguntar a alguien que nos puede contestar. Hay alguien que pregunta, ¿y la banca sí le va a prestar a los microempresarios, aunque ahora tengan malas referencias por todos estos problemas que han tenido con lo del COVID? Pues me imagino que eso dependerá de cada uno, pero ¿qué piensas tú? Al señor Johnny Joyner. Yo creo que en efecto, esto es un reto, como les vuelvo a insistir, creo que esto nos ha puesto a todo el mundo una situación que no tenía un punto de comparación. Pensar que la banca va a estar desasociada de esa realidad, yo diría no lo veo. Yo veo que la banca va a seguir apoyando, que es muy importante, también tenemos que tener en cuenta, y es en un país como Panamá, yo creo que en todo el mundo, pero en un país como Panamá, yo al principio les decía, en donde gracias a Dios hemos tenido un sistema bancario que nos ha permitido a todos tener acceso a productos bancarios que nos permiten progresar a toda la clase media. Hay algo muy importante que todos debemos cuidar, y esa es responsabilidad del individuo, esa no es responsabilidad de un banco, y es la cultura de pago de un país y nuestro nombre. Entonces yo diría, uno tiene que adueñarse de eso. No hay nada mejor que tener una buena cultura de pago en un país, porque eso es manejar adecuadamente un crédito, y eso significa, en el momento que estoy mal, acercarme a la organización y decir, no puedo hacerle frente en este momento, pero puedo hacer esto, a desconocer y pensar que la banca debe ejercer ese rol. Entonces, mi invitación sería a que cada uno, consciente de su realidad, tome esa propiedad de esa situación, le haga frente, tenga las conversaciones con sus organizaciones bancarias, con sus instituciones bancarias, y muy importante, mantener un buen nombre en todo momento. Un buen nombre no significa alguien que nunca ha tenido problemas, todos hemos tenido problemas. Un buen nombre significa alguien que, haciéndole frente a una realidad compleja, aborda a la organización proactivamente, le pide un acompañamiento y trata de mantener una historia de pago de acuerdo a su afectación. Eso es muy importante, Pedro. Yo creo, Aimé, aquí hay dos temas, hay dos palabras muy importantes que te escribe lo que se necesita: solidaridad y responsabilidad. Me acuerdo cuando comencé a trabajar, mi primer jefe me había dicho, Esteban, uno sabe quién es mala paga y quién no. Uno sabe quién tiene la intención de pagar y no puede, y otro que simplemente ni siquiera la intención tiene. Yo creo que la industria bancaria está muy clara, y yo creo que aquí está realmente consiste en la iniciativa propia de cada uno de nosotros. Así que bueno, muchas gracias, Aimé, por compartir. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Oye, y bueno, y como te cuento, por ejemplo, nosotros por el lado de Kernel estamos trabajando proyectos con la economía naranja,
y ya te conté, por ahí hablamos con Raúl, estamos en eso. Panamá tiene muchas ganas de crear. Yo creo que una de las cosas más importantes que está dejando esta pandemia es que la gente empezó a pensar otra vez en crear cosas, en darse cuenta que hay que generar. Yo creo que la banca es importante, muy importante en este proceso, porque no hay nada peor que llegar a buscar ayuda, digamos, a la banca o a los stakeholders. Nosotros tenemos una incubadora de empresas también y yo digo, trabajo en Colombia, entonces conozco, a veces uno llega con ideas innovadoras a los bancos y hasta ahí les llegan las ideas, porque le dicen no se puede, es imposible, eso no, jamás, nunca. Pero lo bueno es que los bancos están repensándose, ¿no? Diciendo, bueno, hay que buscar otras soluciones, otras opciones. Yo creo que esto es muy importante y particularmente con nuestro proyecto en China 507, la comunidad china es una comunidad muy activa. La gente joven china está pensando en cosas muy interesantes. Y yo no sé, Esteban, la visión que tienes tú de la gente más joven que tenemos en la comunidad es como muy buena y sobre todo la relación que tiene con los bancos es diferente, ¿no? Definitivamente. Hoy en día surge una nueva generación de empresarios chinos que combina la guía, el apoyo de sus padres y la nueva visión de los jóvenes. Así que es otro tema muy interesante. Así que... Mira, yo quisiera aprovechar solamente eso de que dices para cuando de mi mensaje de cierre, dos cosas. Primero, lo que comenta Pedro, esta pandemia nos va a obligar a la banca a transformarnos radicalmente. Y creo que los banqueros usualmente hemos sido algo muy estructurados en la toma de decisiones y en este momento nos probamos que había que actuar y luego ordenar, por decir algo. Y la transformación digital de que tanto hemos hablado ya llegó y se va a quedar. Y creo que ahí hay una gran oportunidad. El generar la iniciativa, el propiciar iniciativas, la creación, la generación de nuevos negocios que busquen darle, digamos que, fortaleza en el tejido productivo local a un país va a ser importantísimo. Y los bancos tenemos que empezar a pensar cómo, y ya estamos, Pedro, cómo acompañar. Tú mencionabas a Raúl y plataformas de bancos digitales como Nequi, lo que buscan es precisamente eso, es ver cómo acompañan a un cliente que empiece y que tiene una realidad distinta. Entonces, creo que eso va a ser parte de la nueva dinámica y ya lo empieza de los bancos y nos pone un gran reto al sistema bancario, pero va a ser una gran oportunidad también. Y con relación a la comunidad china, Esteban, mi mensaje para la comunidad primero y para ti en especial, muchísimas gracias por este espacio. La comunidad china para el sistema bancario es muy importante, han sido clientes tradicionales del sistema de muchísimo tiempo, son clientes muy leales, los apreciamos mucho y al final la construcción de un país se hace por la suma de todos, así que son un componente integral de nuestro país y necesario para superar esta crisis como un gran bloque, como un gran país construido por la suma de todos. Entonces, muchísimas gracias y a la orden siempre para acompañarlos en este café y salud entonces. Bueno, ya sabes, Inme, que siempre, tú eres la primera invitada que tenemos en Café y Té, siempre serás la primera. Cuando quieras volver, aquí siempre estamos hablando. Yes. La potencia que tiene Panamá es que es una gran mezcla. O sea, yo cuando recién llegué a Panamá hace un montón de años, me dijeron que me iban a llevar algo muy panameño y me llevaron al desayuno chino. Entonces, para mí, por eso, pero eso es lo bonito que tiene Panamá, esa es la potencia. Y yo creo que con esto que estamos haciendo en China 507 de Café y Té, queremos potenciar eso, cómo lo local de Panamá está integrado con lo chino, con lo de otros países. Y yo creo que Esteban es un gran ejemplo. Nuestros, digamos, ¿cómo se diría? Como nuestros participantes del portal que están mandándote bendiciones, que muchas gracias. Y bueno, gracias. Después te mando la información y bienvenida. O sea, salud. Listo. Vamos a tomar ese café. Muy bien. Y chao. Chao, Esteban. Hasta luego. Tengo buen día. Vale, chao. Don Esteban. Entonces, ¿cómo la vio? ¿Qué le pareció? Nosotros, de lo que habló Aimé, hay dos temas importantes. El tema de capital, obviamente, se necesita dinero, pero nada sirve el dinero si uno no tiene conocimiento y no tiene una visión y un criterio bien enmarcado. Exacto. Entonces, nosotros en este momento estamos coordinando una entrevista a representantes de AMPYME para que, buena idea. Exactamente, para que nos comparten un poco la visión, nos comparten un poco los futuros proyectos que tiene la autoridad para apoyar a los pequeños y microempresarios. Así que ya le estaremos anunciando para ese siguiente. Bueno, dice Betina, excelente. Lo bueno de estos sistemas es que ya de una vez contesta. Entonces vamos a tener nuestro próximo invitado a tomar café, va a ser el señor de AMPYME. ¿Sí? Listo. Bueno, que tenga buen día. Va a ser buenísimo. Bueno, chao, hasta luego. Hasta luego.